Estructura de las proteínas. Bueno, primero recordemos, las proteínas son sustancias las cuales son parte de los seres vivos y están compuestas por aminoácidos. Y bueno, los aminoácidos se encuentran unidos mediante enlaces peptídicos. Algunos conceptos que vamos a ver son el de estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria se refiere a la secuencia de aminoácidos a lo largo de una cadena polipeptídica. Recordemos, cuando digo secuencia de aminoácidos me refiero no solamente a un ordenamiento específico de los aminoácidos, sino a diferentes tipos de aminoácidos, ¿no? Específicos. Esto esto genera una secuenciación de aminoácidos, lo cual determina una estructura primaria de la cadena polipeptídica. Además, esta estructura primaria le determina que la cadena polipeptídica tenga una identidad única. Estructura secundaria se refiere a la orientación de cualquier segmento de la cadena polipeptídica en un patrón regular. O sea, dentro de esta cadena, uno o varios segmentos pueden tener un determinado ordenamiento en el espacio, lo cual genera un patrón regular. Hay diferentes tipos de patrones que puede adoptar como estructura secundaria una cadena polipeptídica. Uno es la estructura alfa helicoidal y otro es la estructura de hoja beta. La estructura alfa helicoidal consiste de la cadena polipeptídica enrollada como si fuese una hélice con un espacio en el centro. En esta son las interacciones, o sea, la cadena polipeptídica mantiene esta forma de hélice gracias a las interacciones por puente de hidrógeno que determinan una distancia de espaciamiento entre la cadena gracias a los enlaces por puente de hidrógeno. A su vez, estos enlaces por puente de hidrógeno se generan entre el hidrógeno del grupo amida de un aminoácido y el oxígeno de un grupo carbonilo de otro aminoácido. Recordemos que los enlaces por puente de hidrógeno es un tipo de fuerza intermolecular. Bueno, en este caso, los grupos R de los aminoácidos no se encuentran involucrados en la determinación de la estructura alfa helicoidal. Otro tipo de estructura secundaria, como dije, es la estructura del tipo hoja beta. En esta consiste en dos cadenas de polipeptídicas o peptídicas, las cuales también se van a encontrar enlazadas mediante puentes de hidrógeno, que nuevamente consisten en una fuerza intermolecular entre el hidrógeno del grupo amida y el oxígeno de un grupo carbonilo. Tenemos dos cadenas, dos cadenas polipeptídicas diferentes, las cuales se encuentran atraídas por puente de hidrógeno. La estructura terciaria, por otra parte, es la disposición tridimensional global de todos los aminoácidos, de todos los átomos, de una proteína. O sea, se refiere a todos los aspectos de plegamiento que puede tener un polipéptido, ¿no? Por otra parte, algunas proteínas suelen estar constituidas por dos o más cadenas polipeptídicas o subunidades, que pueden ser iguales o diferentes, pero bueno, esta es la disposición que van a tener estas subunidades proteicas en complejos tridimensionales, determina la estructura cuaternaria. Ahora voy a poner en la siguiente diapositiva hay una imagen que tal vez oriente un poco, aclare un poco mejor en cuanto más que nada a estructura terciaria y cuaternaria. Bueno, fíjense que por un lado tenemos la estructura primaria, tenemos una cadena polipeptídica, tenemos una secuencia, tenemos varios aminoácidos con un ordenamiento específico. Esa es la secuenciación. Esa secuencia de aminoácidos de la cadena es la estructura primaria. Ahora,
un segmento de esta cadena puede ser, si la cadena polipeptídica es grande, un segmento puede tomar un patrón específico, una forma en el espacio, que es la estructura secundaria, es lo que se denomina estructura secundaria. En el ejemplo acá, en la imagen, tomó un segmento de la cadena polipeptídica que justo tiene estructura de hélice alfa. Luego, la estructura terciaria, fíjense que está incluido el segmento, ese segmento con plegamiento de hélice alfa, pero la cadena es más grande, o sea, la cadena no es solamente ese segmento, sino que la cadena completa con la disposición de todos los átomos que la componen en el espacio tridimensional. A eso se le llama estructura terciaria. A su vez, si tuviésemos una proteína compuesta por varias cadenas polipeptídicas o subunidades, la disposición tridimensional en el espacio de todas estas cadenas polipeptídicas, a eso se le llama estructura cuaternaria. Bueno, espero que esta imagen la agregué de otro libro que me pareció muy interesante porque me pareció mucho más claro. Conceptos que son un poco más complejos, pero muy interesantes para comprenderlos.